Bueno, pues vamos a seguir con nuestra pregunta de teoría y diría así, dice, los gases apenas hay fuerza entre las moléculas. Es verdad, es cierto, apenas hay fuerza entre las moléculas, ¿eh? Y por esto estas se mueven más libremente, se mueven libremente. Yo además les puse a ustedes, fíjense, aquí tienen los dibujos, que corresponden, al estado gaseoso, al estado líquido y al estado sólido. Vean ustedes cómo hay mucho más espacio entre las moléculas de gas que entre las de líquido, que entre ¿quién? Las del sólido. Por tanto, tendrán más densidad. ¿Quién tiene más densidad habitualmente? Pues el sólido, que hay muchas más partículas por unidad de volumen, que quién, que el líquido, y a su vez el líquido más que quién, que el gas. Y yo les puse un ejemplo, pues por ejemplo, digo, para que ustedes lo viesen, eh, con los alumnos, ¿no? En clase, ¿no? En clase, ¿cómo estamos? Pues estamos sentados en nuestra posición, en nuestra silla, y lo único que podemos hacer es cambiar un poquito nuestra posición de equilibrio. Hay una gran fuerza de cohesión que tiende a mantenernos unidos. Ahora toca el timbre, y bueno, pues algunos se levantan a la papelera, otros a coger algo en la pizarra, en fin, hay un mayor grado de libertad, pero sigue habiendo una fuerza de atracción entre quién, entre ellos. Y ya cuando toca el timbre y cada uno se va a su casa, pues evidentemente, no hay ningún tipo de interacción entre nosotros, hay mucho espacio vacío entre nosotros, y ese es un ejemplo. Hombre, aquí lo vemos mucho mejor con los dibujos, y con las animaciones, pero siempre pueden ustedes pensar en ese ejemplo de la vida real, para imaginarse, cuál sería la situación de un sólido, de un líquido y un gaseoso. Aquí lo tenemos, ¿eh? En los gases, apenas hay fuerza entre las moléculas y por esto se mueven libremente. En los líquidos las fuerzas son más intensas que los gases, pero menos que quién, que los sólidos, y por eso se mantienen unidas, pero sin conservar gran libertad de movimiento. Y bueno, ya en los sólidos las fuerzas son muy intensas, tanto que prácticamente no pueden moverse, tan solo vibrar. Solo pueden vibrarse, cambiar un poquito la posición de equilibrio. Dice, las animaciones que ves aquí se representan tres sustancias más o menos a la misma temperatura. Y lo sabemos porque sus moléculas se están moviendo más o menos igual de deprisa. Más o menos igual de deprisa. ¿De acuerdo? Nada más que aquí vibran. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay un mayor grado de libertad. Bueno, y aquí están completamente libres. Dice, en los siguientes enlaces puedes ver qué es lo que la teoría molecular dice para cada una de estas sustancias cuando varía la temperatura. Dice, puedes verlo tú mismo al aumentar o disminuir la temperatura. Bueno, pues yo picho aquí. Aquí se están moviendo en estado gaseoso y se mueven con una cierta velocidad. Pero ¿qué pasa si yo hago así y aumento la temperatura? Pues que rápidamente, fíjense, se mueven muchísimo más rápidamente. ¿Vale? Fíjense, eso también explica por qué un globo aumenta de presión cuando aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque hay muchos más choques contra quién, contra la pared. Y los choques que se producen, aparte de haber muchos más, pues llevan más velocidad a las partículas. Es decir, que un globo a mucha temperatura tendrá más presión. Imagínense en una olla a presión. Si hay mucha temperatura, estos choques iban aumentando, 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 y entonces va aumentando la presión. Bueno, tanto es así que puede incluso llegar a explotar la olla, ¿no? Si no abrimos, y dejamos que se escape, y dejamos que se escape parte de gas, ¿no? Para disminuir la presión. Bueno, y si disminuimos, pues claro, el número de choques, pues como está viendo usted, disminuye, ¿vale? Hay menos choques y con menos velocidad. Muy bien, pues vamos a ver ahora en un líquido, lo tenemos así. ¿Qué es lo que ocurre si yo aumento la temperatura? Pues evidentemente verán ustedes como las moléculas se van moviendo cada vez y más rápido y más rápido y más rápido, y más rápido. Y podría llegar incluso a ocurrir que se muevan tan rápido que empezaran a salir de aquí. Entonces abandonarían ¿quién? El estado líquido y pasarían a estado gaseoso. Imagínense que eso siguiéramos aumentando, pues tendrían tanta velocidad que podrían escaparse. Entonces tendríamos que estamos pasando de quién? De líquido a gas. Estaríamos en la ebullición. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, en la ebullición se ocurre a una temperatura determinada. Si no, simplemente sería vaporización. Pero no vamos a entrar ahora en eso.
Bien, vamos a ver ahora en un sólido. Aquí a una cierta temperatura, va aumentando, claro, y se va moviendo más rápidamente. Y aquí puede pasar algo parecido. Si la temperatura aumentase mucho, podría ser que alguna de estas partículas empezara a separarse y entonces estarían pasando de sólido a líquido, es decir, se estaría fundiendo. ¿De acuerdo? Bajamos la temperatura y las partículas se mueven cada vez menos. Las aumentamos, se mueven más y cuando llega a un cierto nivel, pues puede pasar al estado líquido. Tenemos entonces un cambio de estado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues como ves, el único efecto que cambia la velocidad es la que mueven las partículas, claro, y fruto de esa velocidad, pues pudiera ser que alguna se escapase. Entonces ya tenemos aquí, de alguna manera, que esta teoría me puede explicar también que los cambios de estado, cómo se cambia de sólido a líquido y cómo cambia de quién, de líquido a gas, y viceversa. Dice, bueno, ejercicios de autoevaluación. Bueno, pues los vamos a dejar para más adelante.